En las primeras 24 horas, el mundo que conocemos empezaría a desmoronarse y a renacer de una forma que ni te imaginas. Pero ojo, esta no es una historia sobre el fin del mundo, sino sobre el renacimiento de un planeta. Es la crónica de cómo la Tierra empieza a curarse, a borrar nuestras cicatrices y a reclamar lo que siempre fue suyo. Estas son 5 de las transformaciones más increíbles que ocurrirían si la humanidad desapareciera del mapa. Lo primero que notarías no es algo que verías, sino que oirías: el silencio. Un silencio tan profundo y absoluto que la mayoría de nosotros jamás ha experimentado. El ruido de los coches, de las obras, de los aviones, todo se detiene en seco. Pero este silencio sería solo el principio de un caos silencioso, una reacción en cadena que empezaría a desmantelar nuestro mundo, pieza por pieza. Y todo comienza con un simple interruptor que ya nadie puede pulsar. En cuestión de horas, las centrales eléctricas que queman combustibles fósiles se quedarían sin su alimento y se apagarían una tras otra. La contaminación lumínica que nos roba las estrellas desaparecería casi al instante, y continentes enteros se sumirían en una oscuridad que no han visto en más de un siglo. Y las centrales nucleares, que a todos nos preocupan, están diseñadas para entrar en modo seguro de forma automática. El problema es que esa seguridad es temporal. Sin humanos que gestionen los sistemas de refrigeración, es solo cuestión de tiempo, semanas o meses, para que folen, provocando incendios y fugas de material radiactivo. Por suerte para el planeta, sin gente alrededor, estos desastres serían eventos locales, cicatrices en el paisaje que la propia naturaleza aprendería a aislar y contener. Mientras, bajo nuestras ciudades, se estaría librando otra batalla. Los sistemas de bombeo que mantienen secos los metros de Nueva York, Londres o Tokio dejarían de funcionar. El agua subterránea, que siempre está ahí, empezaría a filtrarse, inundando kilómetros de túneles y preparando el terreno para que, con el tiempo, las calles se hundan. En la superficie, el drama es más personal. Millones de mascotas, atrapadas en casa, se enfrentarían a un destino terrible. Los animales de granja, empujados por el hambre, romperían sus cercas y saldrían a un mundo que no entienden, convirtiéndose en presa fácil. Y esas especies que viven de nosotros, como las ratas y las cucarachas de ciudad, verían cómo sus poblaciones se desploman al desaparecer su principal fuente de comida: nuestra basura. En solo unas semanas, nuestro complejo mundo artificial se habría venido abajo, dejando el escenario listo para el verdadero dueño del planeta. Sin la humanidad estorbando, la naturaleza no perdería ni un segundo. Libre de la presión de la deforestación, la contaminación y la caza, la vida salvaje empezaría una reconquista espectacular. Ya hemos visto un adelanto de este poder en la zona de exclusión de Chernóbil, donde, a pesar de la radiación, lobos, jabalíes, osos y docenas de otras especies prosperan en las ruinas de las ciudades abandonadas. En los primeros años, las plantas serían la vanguardia del asalto. Sus raíces empezarían a romper el asfalto, las aceras y los cimientos de los edificios, creando grietas para que nuevas semillas germinen. En menos de una década, las ciudades más húmedas estarían visiblemente cubiertas de verde. Las calles se convertirían en ríos de vegetación y los parques se expandirían sin control hasta devorar barrios enteros. Y detrás de las plantas, llegarían los animales. Primero, los herbívoros, como ciervos y jabalíes, atraídos por los jardines descuidados de los suburbios. Y siguiéndolos, los depredadores. Lobos, pumas y osos, a los que empujamos a los rincones más remotos, volverían a reclamar sus antiguos territorios. Imagínate una manada de lobos cazando en los Campos Elíseos de París, o a un oso pescando en las fuentes de Central Park. Para muchísimas especies en peligro, nuestra desaparición sería su mayor golpe de suerte. Sin la pesca industrial, los océanos volverían a llenarse de peces y mamíferos marinos. Sin la destrucción de sus hábitats, miles de especies de aves, anfibios e insectos tendrían una segunda oportunidad. El planeta iniciaría un reboot ecológico, restaurando las cadenas alimenticias que rompimos. En apenas una generación, la Tierra sería más salvaje de lo que ha sido en milenios. Construimos nuestras ciudades para que duraran,
Sí, pero siempre contando con que estaríamos ahí para mantenerlas. Sin nosotros, la entropía y la naturaleza se darían un festín con nuestras creaciones más imponentes. Las estructuras de madera serían las primeras en caer, devoradas por el moho, las termitas y los incendios causados por rayos, que ahora arderían sin que nadie los apague. El acero, el esqueleto de nuestra civilización, tiene un enemigo mortal, el óxido. La humedad, sin pinturas ni climatización que la combatan, empezaría a corroer el metal sin piedad. Puentes icónicos como el Golden Gate, auténticas maravillas de la ingeniería, verían cómo sus cables se rompen en unas pocas décadas. En 1 o 2 siglos, se derrumbarían sobre las aguas que una vez cruzaron. Nuestros rascacielos, esos gigantes de cristal y acero, correrían la misma suerte. Las ventanas, rotas por el clima, dejarían entrar el agua y el viento, debilitando las estructuras por dentro. Las plantas crecerían en los pisos más altos, y sus raíces irían ensanchando grietas hasta que, pasados 200 o 300 años, los edificios más altos empezarían a desplomarse. Las presas, que cambiaron el curso de casi la mitad de los grandes ríos del mundo, también fallarían. Las más pequeñas cederían en décadas, pero incluso monstruos como la presa Hoover, construida para durar milenios, acabarían rindiéndose a la presión del agua y los sedimentos. Al romperse, liberarían a los ríos para que volvieran a sus cauces originales, borrando ciudades del mapa y restaurando ecosistemas perdidos. En 500 años, la mayoría de nuestras ciudades serían irreconocibles, junglas urbanas y ruinas cubiertas de musgo, un recordatorio de que ni siquiera un imperio de hormigón dura para siempre. Nuestra ausencia no solo cambiaría lo que se ve, sino la química misma del planeta. El mayor impacto, por supuesto, sería en la atmósfera. En cuanto nuestras emisiones se detuvieran por completo, el aire empezaría a limpiarse de hollín y contaminantes, volviéndose más claro y puro de lo que ha sido desde la revolución industrial. Pero seamos claros, esto no es una solución mágica. Este proceso de limpieza atmosférica sería increíblemente lento. Aunque el aire se despejaría de los contaminantes más directos, revertir el daño del cambio climático podría llevar mucho más tiempo, quizás milenios, para que los océanos y los patrones climáticos encuentren un nuevo equilibrio y la fiebre industrial que causamos finalmente baje. Los océanos, libres de nuestra basura y del exceso de CO2 que los acidifica, también iniciarían una recuperación agónica pero constante. Quizás, solo quizás, los arrecifes de coral devastados podrían empezar a regenerarse en algunos lugares. Los suelos, agotados por nuestra agricultura intensiva, volverían a la vida. Los campos de cultivo se convertirían primero en praderas y luego en bosques, que actuarían como gigantescos pulmones, ayudando a limpiar el aire y a almacenar carbono. En unos pocos miles de años, gran parte del daño directo que le hicimos al planeta se habría curado. El agua, el aire y la tierra se habrían librado de la mayoría de nuestros venenos químicos. La Tierra, básicamente, habría completado una desintoxicación a escala planetaria, demostrando lo increíblemente resiliente que es. Después de que la naturaleza se trague nuestras ciudades y limpie el aire, ¿quedará algo de nosotros? La respuesta es sí, pero será un legado muy extraño, como un eco fantasma en el tiempo geológico. La mayoría de lo que construimos se habrá hecho polvo. Pero las estructuras de piedra maciza, como las pirámides de Giza, la Gran Muralla China o las caras del Monte Rushmore, podrían aguantar en una forma muy erosionada durante decenas de miles de años, igual que las ruinas antiguas de nuestro tiempo. Pero, irónicamente, nuestro legado más duradero será nuestra basura. Los miles de millones de toneladas de plástico que hemos creado no se van a ir a ninguna parte. Se romperán en trocitos cada vez más pequeños, los microplásticos, que se mezclarán con los sedimentos de todo el mundo. Dentro de millones de años, esos fragmentos formarán una fina capa en el registro geológico, una señal inconfundible de nuestra breve pero ruidosa existencia. Si hubiera futuros geólogos, llamarían a esta capa la prueba irrefutable del Antropoceno, la era en que una sola especie cambió la geología de su planeta. Además del plástico, dejamos otro mensaje. Las ondas de radio de nuestras primeras transmisiones, desde debates políticos hasta canciones de pop, seguirán viajando por el cosmos a la velocidad de la luz, un mensaje en una botella cósmica que grita,
estuvimos aquí. Y bajo tierra, nuestros residuos nucleares seguirán siendo peligrosos durante cientos de miles de años, encerrados en contenedores que diseñamos para que duren casi una eternidad. Quizás sean ellos nuestros monumentos más perdurables y peligrosos. Esta idea de un mundo sin nosotros, un planeta que se cura y prospera con nuestra ausencia, es algo que te vuela la cabeza, pero también es una enorme llamada de atención. Nos demuestra que la Tierra no nos necesita para nada, pero nosotros a ella, la necesitamos desesperadamente. Si este viaje te ha hecho pensar sobre el impacto que dejamos, dale un me gusta al vídeo y suscríbete para más exploraciones como esta. Y ahora, te lanzo una pregunta. Si pudieras elegir una sola cosa, un objeto o una idea, para que sobreviviera como el legado final de la humanidad, ¿qué sería? Déjanos tu respuesta en los comentarios. La historia de un mundo sin humanos no trata realmente sobre nuestra ausencia, sino sobre la increíble capacidad de recuperación de la vida. Es un experimento mental que nos grita una verdad a la cara. Somos una fuerza geológica muy poderosa, sí, pero el poder de la naturaleza, a la larga, es infinitamente mayor. El planeta seguirá con su baile cósmico, con o sin nosotros. Los continentes se seguirán moviendo, las glaciaciones irán y vendrán, y nuevas especies evolucionarán para ocupar el hueco que dejamos. Quizás, el verdadero sentido de imaginar nuestra propia desaparición no es recrearse en las ruinas, sino apreciar la oportunidad que todavía tenemos. La oportunidad de vivir no como una plaga que lo consume todo, sino como una parte consciente y cuidadosa de este planeta. Porque el futuro de la Tierra está garantizado. El nuestro, en cambio, depende completamente de lo que hagamos hoy.